Oye, hace poco me pasó otra historia increíble. Sí, solo soy un chico con suerte, supongo. Era sábado y mi abuelo me pidió que lo ayudara a limpiar el garaje. Pensé que sería un día bastante aburrido. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Estaba clasificando cajas y encontré una calculadora. Quería comprobar si seguía funcionando, así que le puse baterías nuevas, apreté encender y todo desapareció. Estaba tan oscuro que no podía ver nada a mi alrededor. Tuve la leve sensación de ser empujado a alguna parte. Un momento después pude ver de nuevo, y ya no estaba en el garaje, sino en medio de una calle estrecha. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había sucedido esto? No podía haber sido la vieja calculadora, pero ¿a qué más podía culpar? ¿Era una calculadora siquiera? Caminando a mi alrededor, había gente vestida con faldas escocesas y sandalias. Miré y, a lo lejos, divisé una pirámide. ¿Era la pirámide de Giza? ¿Significaba que estaba en Egipto? ¡Wow! Al parecer la calculadora era una especie de máquina de teletransportación. Pero entonces me asaltó otro pensamiento. ¿Solo había una pirámide? Debería haber 3. La primera fue construida por el faraón Keops en el 2550 a.C. La segunda, con el monumento a la Esfinge, fue construida 30 años después por su hijo el faraón Kefren. La tercera, la más pequeña, fue construida 30 años después por el faraón Menkaura. Pero aquí pude ver claramente que solo había una pirámide. Esto significaba que la calculadora no solo me teletransportó a través del espacio, sino también a través del tiempo. Era una máquina del tiempo y yo estaba en algún lugar cerca de los 2550 a.C., cuando solo se había construido una de las pirámides de Giza. Así que estaba en el antiguo Egipto. Era difícil de creer, pero no tenía sentido intentar negarlo porque podía verlo con mis propios ojos. Incluso me pellizqué, pero no era un sueño. Parecía que nadie podía verme. Caminé por la calle y me sentí fantástico por estar allí. ¿Sabías que los egipcios fueron probablemente las primeras personas en calcular que un día duraba 24 horas y en crear un calendario de 365 días? Combinaron matemáticas y astronomía para darse cuenta de eso alrededor del año 4000 a.C. Originalmente los 12 meses de su calendario solo tenían 30 días cada uno, pero luego agregaron varios días adicionales. A mi alrededor, el entorno comenzó a desvanecerse y luego volví a estar en la oscuridad. Cuando finalmente pude ver de nuevo, me encontré en medio de una calle otra vez, pero esta era totalmente diferente. Era fácil saber que estaba en el futuro. Las áreas verdes estaban en el techo de cada edificio. Las vacas pastaban allá arriba. Árboles y vegetación se extendían entre los caminos. Para usar mejor el espacio, también había carreteras encima de mí conectando todo en muchos niveles. Mientras miraba alrededor, tratando de encontrar un auto volador, alguien me llamó. «Oye, hola». Un joven estaba mirándome fijamente. «Te ves realmente raro. ¿De dónde vienes?» ¿América? No creo que todavía usen esa ropa allí. Quiero decir, ¿de qué época vienes? Eres un viajero en el tiempo, ¿verdad? Me sorprendió. ¿Era tan típico viajar en el tiempo allí? Le dije que era del 2020 y recibí un «Vaya, eres muy viejo», a cambio. Muy amable, ¿no? Caminamos un rato y esto es lo que descubrí por el chico. Primero, él podía verme cuando nadie en el pasado podía, porque el pasado se preservó históricamente y no podíamos ser participantes, así que no cambiaríamos nada. Resultó que estaba en Indonesia en el año 2176. Para mi sorpresa, el tipo tenía 45 años, pero no parecía tener más de 25. En promedio, las personas ahora vivían 120 años y envejecían mucho más lentamente debido a las mejoras progresivas en la salud y la tecnología. Bajo el agua, había todo un sistema de líneas de trenes de alta velocidad. Las personas podían viajar de Indonesia a América del Norte en solo 1 hora. Un ciudadano promedio del siglo XXI había estado en todas partes del planeta. Pero el turismo todavía existía, solo que era turismo espacial. La gente estaba haciendo viajes a Marte, a la Luna y a un par de estaciones espaciales. 1.000 millones de personas ya vivían en Marte. Aún así, la población de la Tierra crecía continuamente y la gente ahora se movía bajo el agua. Ya había 3 grandes ciudades allí y otra estaba en construcción. Tenía tantas preguntas, pero de repente me fui de nuevo. Esa oscuridad y la sensación de ser empujado habían regresado. Esta vez, lo primero que sentí fue frío.
Cuando pude ver de nuevo, estaba oscuro a mi alrededor y estaba en el agua. Solo tenía un máximo de 1 hora antes de que mi temperatura corporal bajara y comenzara la hipotermia. Esperaba que este viaje no me llevara mucho tiempo y que la máquina me arrastrara a otro lugar en unos minutos. Aún así, no podía correr ningún riesgo. Tenía que averiguar cómo salir del agua. Miré a los alrededores en busca de tierra cercana, pero era difícil de ver. Entonces, noté las luces. A varios cientos de metros de distancia se acercaba un enorme barco. Esperaba estar en el futuro otra vez. Así sería visible para las personas a bordo y tendría la oportunidad de ser rescatado. Pero luego, noté algo que destruyó todas mis esperanzas. El barco se dirigía hacia un objeto oscuro en el agua. Un iceberg. El barco era el Titanic. Sabía exactamente dónde estaba. El Océano Atlántico, 14 de abril de 1912, cerca de las 11:40 p.m. Estaba a punto de presenciar el hundimiento del Titanic. Mi corazón dio un vuelco. Incluso olvidé que estaba en el agua mientras miraba el barco acercándose rápidamente al iceberg. Quería hacer algo para cambiar la historia, pero no podía hacer absolutamente nada. 1, 2, 3. A la cuenta de 37, escuché un crujido. El impacto. La historia estaba a punto de suceder. El barco siguió avanzando, pero yo sabía que no llegaría a su destino. Todo se volvió borroso de repente, y con el corazón algo triste, viajaba a un nuevo lugar. Terminé en tierra una vez más. Era mediodía y hacía calor, lo cual era una suerte porque tenía frío y estaba mojado. Estaba en un lugar que parecía un bosque tropical. Pero no había pistas sobre en qué edad estaba, ni siquiera en qué continente. Decidí explorar y caminé. Muy pronto, cuando me encontré con un dinosaurio, tuve una respuesta. Tenía mi altura, pero medía unos 6 metros de largo. Un Dilophosaurus. Afortunadamente no podía verme. No me sentía seguro y quería huir y esconderme. Pero me quedé porque, incluso en 2020, no te encontrabas con un dinosaurio todos los días. Traté de seguirlo, pero era demasiado rápido. La buena noticia es que ahora sabía dónde estaba. El Dilophosaurus vivió en el período Jurásico temprano, hace unos 193 millones de años. Específicamente estaba en América del Norte, pero no estaba donde imaginabas que estaba. En ese momento, nuestro mundo se veía diferente. En lugar de 7 continentes en la Tierra, solo había uno. El supercontinente Pangea se extendía de un polo al otro. Así que estaba parado en América del Norte. Eurasia estaba en el noreste. Debajo de América del Norte estaba América del Sur. A la derecha de eso estaba África. Y más abajo estaba la Antártida, Australia e India. Sí, India estaba así de lejos de Eurasia antes de terminar donde estaría en 2020. Imagínatelo, si los continentes no se hubieran separado, India sería un país bastante frío. Así que estaba en Pangea. Pero el proceso de ruptura de los continentes ya había comenzado. América del Norte estaba alejándose del resto del continente, moviéndose 2,5 centímetros por año. Aún así, se necesitarían millones de años para llegar a donde estaba en 2020. E incluso en el siglo XXI, siempre está en movimiento. Seguí avanzando por el bosque, y debo admitir que era bastante espeluznante. Estaba lleno de muchos animales extraños como enormes insectos voladores, lagartijas de 1 metro de largo y todo tipo de dinosaurios. No podía recordar los nombres de todos ellos. Estaba estudiando una extraña criatura cuando uno de los insectos gigantes voló a través de mi cabeza. Todo se oscureció y me fui de nuevo. Abrí los ojos y me encontré en el garaje con la batería de la calculadora agotada. Mi abuelo entró y me preguntó cómo iba. Le mostré la calculadora y le pregunté qué era. «Una calculadora», respondió. «¿Eso es todo? ¿Solo una calculadora? ¿No te lleva a lugares?» «Eso es todo. Simplemente calcula». Pero sabía que mis viajes sucedieron en verdad y sospechaba que mi abuelo también conocía el secreto de la calculadora.